que da Santo Tomás en la tercera parte de su Suma Teológica, cuestión 54, artículo 4. ¿Por qué resucitó Cristo con sus llagas? Dice, primero, para confirmar a sus discípulos en la fe de su resurrección. Era su mismo cuerpo crucificado. También nosotros resucitaremos con nuestros cuerpos. Con mi propia carne veré a Dios. Job 19. Segundo, para que las llagas fuesen señales de su victoria y triunfo e indicios de lo mucho que él estima padecer trabajos, enseñándonos a gloriarnos de decir, stigmata Domini Jesu, incorpore meo porto. Llevo en mi cuerpo las llagas del Señor Jesús. Gálatas 6. Tercero, para que le sirviesen a él de memoria y despertador de lo mucho que le hemos costado para moverse a amarnos y perdonarnos. Si como Dios no nos olvida porque nos tiene escritos en sus manos, también nos lleva en sus manos como hombre. Cuarto, para mostrar sus llagas al Eterno Padre y aplacar con ellas su ira. Si al mirar Dios el arco iris se acuerda de no anegar otra vez la tierra con el diluvio, ¿cuánto más se aplacará viendo el arco iris de las manos, pies y costado de su Hijo? Así debo yo mostrar estas llagas al Padre diciéndole, respice in facem Christi tui. Quinto, para provocarnos con estas llagas a que le amemos y obedezcamos, oyéndole decir, levántate, amada mía, y ven, vuela a los agujeros de la peña. Pues estas llagas, aún no en el cuerpo de su Hijo resucitado, sino muerto, las contempla María, y con ella vamos a pasar un rato. Conociendo primero a este hombre bueno, a este caballero que nos presentan los tres sinópticos. A Nicodemo solo lo presenta Juan, lo representa, lo vuelve a presentar, porque ya lo había introducido en escena en los primeros capítulos de su Evangelio, cuando fue a tener aquella conversación nocturna con nuestro Señor, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, etc. Y vuelve a traerlo aquí como socio, como compañero de trabajo de Arimatea. Pero los otros tres solo presentan a San José de Arimatea. Y Lucas dice de él un hombre llamado José, que era senador, o sea, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo, varón bueno y justo. Veíamos ayer la exclamación del centurión, este hombre era realmente justo. Y traíamos un poco el eco del versículo con que Mateo presenta a nuestro Padre San José. Erat vir justus, varón justo, que es lo más que se puede decir con la inteligencia semítica con que hemos de aproximarnos a la Sagrada Escritura, en la cual justo es tanto como decir santo o participante de la única justicia que es la de Dios. Pues aquí se vuelve a decir lo mismo, de manera que podemos piadosamente considerar que este José es un trasunto del otro José. José, padre, según se pensaba, de Jesús, cuida su cuerpo, custodia su cuerpo, cela su cuerpecito infantil de sus enemigos. Lo viste, lo acaricia, lo alimenta, lo enseña
y lo lleva a Egipto y lo trae y lo esconde. José cuida el cuerpo de Jesús porque es un varón justo. José de Nazaret, José de Arimatea, hombre bueno y justo, cela el cuerpo de Jesús para que no lo escarnezcan más los blasfemadores, los enemigos, o no terminen de profanarlo las aves de carroña. Y José se pone a sí mismo de alguna manera como escudo del cuerpo de Jesús, que es lo que había hecho José de Nazaret. De manera que hay un bonito trasunto entre estos dos Josés. Los dos, podríamos decir, anticipando el término, caballeros cristianos. Los dos discretos, actúan sin alaracas, sin afanes de relumbrón, entran en escena cuando son necesarios y se retiran de ella tan pronto como dejan de serlo. Es la oportunidad de la virtud cuando es humilde. Nunca resulta extemporánea, nunca es llamativamente sonora, nunca aparece como estridente, fuera de lugar. Está cuando se la necesita. Esa es la virtud. Y estos dos Josés son hombres de virtud. Dios aumenta el nombre de José, ¿no? Pues era senador, nada menos que miembro de ese Sanedrín que había condenado a Jesús. ¿Estaba José en aquella sesión nocturna? ¿Faltó precisamente para no tener que verse envuelto en esa orquestación macabra y ya previamente combinada? ¿Estuvo, sin embargo, para poder levantarse y oponerse de alguna manera? Esto no lo sabemos. Unos autores se inclinan por una posición, otros por otra, en fin, son conjeturas. En todo caso, sería totalmente contradictorio que hubiera estado, y siquiera tácitamente, hubiera contribuido a la condena de Jesús. Cuando está es aquí, y esto nos interesa, y aparece, como decimos, cuando se le necesita. Hombre bueno y justo. Dice Lucas, pero con ello no aclara si había estado o no en el Sanedrín. Es una frase ambigua que deja clara la actitud de Arimatea, pero dice, este no había aprobado la resolución y proceder de los otros. Está claro, lo contrario sería una absurda paradoja. No lo había aprobado. ¿Cómo? Ausentándose o prefiriendo no aparecer en el... Ya decimos, esto no se sabe. Era de la ciudad de Arimatea, de Judea, y esperaba el reino de Dios. Una ciudad que era una ciudad ya más cerca de la parte de Lida, que el nombre de Arimatea es un nombre helenizado, vuelto al griego, el nombre de Ramataín. Y es bonita, muy bonita en su brevedad y muy profunda la presentación que hace Lucas. Ya nos ha dicho, sanedrita, contrario a la condena de Jesús, naturalmente, hombre bueno y justo, y ahora dice, esperaba el reino de Dios. Y aquí hay otro paralelo con los evangelios de la infancia. Si en este caso teníamos que acudir a Mateo, que es el evangelista de San José, ahora tenemos que acudir al mismo Lucas, que en los primeros capítulos, como vimos, es el evangelista de Santa María y de los personajes que circundan al niño. Y uno de ellos es Simeón, del cual ha dicho, era hombre bueno y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel.
y que pedía no morir antes de ver al Mesías de Dios. El Espíritu Santo se lo había dicho. Pues aquí es lo mismo. Este Arimatea esperaba el reino de Dios, o sea, creía en el Mesías y lo aguardaba. Simeón espera la redención de Israel, Arimatea espera el reino de Dios, que son la misma cosa, en la persona de Jesús, Redentor de Israel y Rey de Reyes, él mismo, el reino. Pues este hombre, que con dos pinceladas, aparentemente de trazo grueso, pero muy interesantes, nos ha sido presentado por el evangelista pintor Lucas, este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Sobre esto se ha escrito y especulado mucho. También los racionalistas y los críticos historicistas quieren negar la figura histórica de Arimatea, que está probadísima, que hacía falta y que existió allí, pero el hecho de acudir a Pilato debía suponer, y esto es lo que choca a estos censores, digamos así, debía suponer una confianza previa en que había de ser satisfecho el objeto de la petición. Y esta confianza podría gozarla de antemano Arimatea, que como personaje social relevante, hombre equilibrado, como vemos que lo era, desapasionado, y pues podría tener una cierta buena relación con Pilato. En todo caso, él pide y le es concedido el cuerpo de Jesús. Qué bonito versículo, qué bonito. Pidió el cuerpo de Jesús. ¿Y qué hace vuestra caridad cada mañana cuando viene al comulgatorio? Y oye que el Espíritu Santo le dice, abre la boca que te la llene. Y entonces Yahvé le da pan del cielo que encierra en sí todo deleite. ¿Qué hace como esposa del crucificado? Pedir el cuerpo de Jesús. Lo pide a la Iglesia, lo pide de las manos del sacerdote, lo pide a María y a José, a quienes se ha encomendado camino del comulgatorio en compañía de su ángel de la guarda. Pide el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que Arimatea y que el otro José, el de Nazaret. Para custodiarlo en su pecho, para celarlo, para acariciarlo y cubrirlo de besos y de amores, que nadie lo toque, que no lo profanen, que no lo insulten, ni lo blasfemen, ni lo escarnezcan, ni lo cometan contra él más sacrilegios. El cuerpo de Jesús crucificado, que busca el sepulcro virgen del cuerpo de su esposa crucificada como él, que debe ser un jardín. Pues este versículo es todo un desafío espiritual para nuestra vida eucarística. Pidió el cuerpo de Jesús. Y la Carmelita, desde que se levanta por la mañana enseguida, en cuanto oye la señal, está pidiendo el cuerpo de Jesús. Y baja al coro, sicut servus ad fontes, como el ciervo a esas mismas horas, y están aquí alrededor, buscan las fuentes de agua viva y lo hacen corriendo desalados. Pues así, la Carmelita busca el cuerpo y reza laudes como una alabanza en la cual se une a toda la Iglesia, y ese invitatorio es un empujón que tiene detrás la comunión de los santos para llevarla al cuerpo de Jesús. Y después en la oración está suspirando por el cuerpo de su amado. Y en la comunión dice, lo encontré y ya no lo soltaré. Pidió el cuerpo
de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado. Lo resuelve con 4 palabras Lucas, pero la cosa es bastante más complicada. Pensemos que el cuerpo de los ajusticiados había quedado impuro. Maldito el que cuelga de un madero. Era un cuerpo maldito que había muerto bajo una maldición y por lo tanto no podía ser enterrado en la tumba de sus mayores porque contaminaba el lugar donde fuera puesto. Solo podía tener como fin la fosa común de los otros ajusticiados, con la vergüenza que eso supone y el deshonor. Una fosa común, que decía Santa Ángela de la Cruz en su testamento: cuando muera, que sin ningún aparato me lleven a la tertulia, porque en Sevilla llamaban así a la fosa común la tertulia, porque allí se liarían de palique los muertecitos. Pues ella dice eso, Sor Ángela, que es tan encantadora, ¿no? Que me lleven a la tertulia. Pues eso es la fosa común. No, un ajusticiado no tenía derecho a otra cosa. Ahora bien, si se le quería enterrar en la tumba familiar, fíjese qué alternativa tan macabra. Es que hay que conocer todos estos extremos para ponernos en la órbita, en el contexto de lo que fue la pasión, pero a nivel de vergonzosa socialmente hablando. Porque claro, cuando te matan, te condenan a muerte, te matan con una muerte más o menos limpia, si es que hay alguna, pero en fin, un tiro, lo que sea, y bueno, después puedes recibir más o menos honores, en fin, no lo sé, un ajusticiado nunca los recibe, pero hay algunos de los que enseguida se hace un mito y incluso se les entierra con cierta dignidad, pero es que en el caso de Jesús todo había quedado impuro. Esto es el núcleo de la redención. Él asume en sí todas nuestras marginaciones, nuestras impurezas, nuestras indecencias, todo lo que en nosotros está fuera de órbita, Él lo toma y se coloca Él fuera de la órbita para meternos a nosotros en su órbita divina. Y entonces, si el ajusticiado, si se le quería enterrar en la tumba de los mayores por no privarle de ese honor, porque la fosa común es el colmo, la única solución era dejarle en la cruz hasta que el cuerpo se corrompiera, y como ya no había cuerpo impuro, los huesos, cuando más o menos estaba ya el esqueleto, al cabo de, pues sería de muchas semanas, claro, pues entonces se le podía enterrar. Era una cosa espantosa. Por eso debemos encomiar inconmensurablemente la caridad y la caballerosidad de este Arimatea, que aparece en este momento tan crucial y ofrece su tumba, porque era la única solución, la única vía media entre las dos alternativas, a cuál más espantosa, o la fosa común o la putrefacción en la cruz. Y él dice: yo tengo un sepulcro, y reúne las condiciones que tiene que tener para poder enterrar a este hombre, que es nuevo. Y como es nuevo, no hay problema de que quede impuro. ¿Hasta dónde llega el abajamiento de Jesús, la kenosis? Hasta después de muerto, que es evitado por impuro. Entonces aquí está el rasgo precioso, encantador de la piedad de José de Arimatea, que es una piedad tierna. No encuentro otro epíteto más cabal que un rasgo caballeroso de este hombre que aparece aquí. Y es un sepulcro, otros evangelistas dicen más explícitamente que era nuevo,
Lucas dice un sepulcro excavado. O sea, si es un sepulcro excavado en la roca, es hecho a propósito, es nuevo, sepulcro virgen. Y además hay otro detalle, es un sepulcro de gente grande, de alguien importante. Los pobres no podían soñar porque no tenían campo propio ni roca que excavar. Y entonces Arimatea está ofreciendo una reparación sobreabundante. Está diciendo, sea enterrado con dignidad y además, por redundancia, séalo en un sepulcro que para sí quisieran otros que se consideran dignos. Un sepulcro de gente importante. No lo había estrenado nadie, seguramente Arimatea lo tenía preparado para sí mismo. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado. Ya el Deuteronomio establecía, y nos ha llegado hasta nosotros, como una obra de misericordia enterrar a los muertos, incluso a los condenados. Y tantas cofradías ha habido desde la Edad Media acá, o casi desde los primeros siglos, que han tenido como finalidad esta. Lo decíamos el otro día al hablar de las hijas de Jerusalén en el camino al Calvario, cofradías cuya finalidad era consolar a los ajusticiados, ayudarles a bien morir, prepararles un sacerdote y después proveer a su sepelio. Y es una obra de misericordia. Pero a José de Arimatea no lo mueve solo un espíritu legalista de cumplir con una prescripción de la ley del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, como decimos en este caso, sino un espíritu de piedad, porque venía siendo discípulo de Jesús en su corazón. Y dice que después de bajarlo, y esto es lo que resuelve con una palabra Lucas, pero la cosa fue más complicada, después de bajarlo, lo envolvió en una sábana. Bueno, en este caso habla Lucas, como solemos hablar con cierta frecuencia, cuando alguien encarga un trabajo. Naturalmente, ni lo bajó él solo, ni lo envolvió la sábana él solo, porque ambas cosas eran imposibles físicamente. Aquí está interviniendo en todo, como siempre en la historia, claro, la divina providencia preparando las cosas. Y entonces aquí aparece Nicodemo, que es otro hombre de la ley rabínica, y que en este momento es necesario y se presenta. Esto nos enseña mucho. Siempre en nuestra vida, cuando las cosas parezcan ponerse más difíciles, cuando nos parece que no tendremos ayuda, que no saldremos de aquel atolladero, que de dónde me vendrá el auxilio, pues el auxilio nos viene del Señor. Y el Señor manda a sus auxiliadores. Y no hay que perturbarse. Manda a quien necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Y si no lo manda, o tarda en mandarlo, es o porque no es el momento o porque no necesitamos esa ayuda. Pero hay que confiar. María Santísima, hablábamos ayer de las 3 necesidades de María: escalera, sudario y sepulcro. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Y no podía imaginar la Santísima Virgen que de un momento a otro iban a aparecer estos 2 señores, y aparecen y traen todo lo necesario, y seguramente una comitiva de criados, de siervos, a que les ayuden en esa tarea ciertamente difícil, porque descender al crucificado es muy difícil, y después llevar el entierro, etc. Un entierro muy pobre, muy pobre. No sé de dónde sacan los sevillanos, que fueron 18, es
El entierro, el santo entierro en Sevilla es la única que lleva 18 ciriales, en vez de 4 o 6 que llevan las otras delante de los pasos. La lleva 18 porque dice que iban 18 entre la Virgen, las mujeres, los apóstoles. Bueno, los sevillanos para todas esas cosas se las pintan, y si hubieran dicho que 54 encuentran los motivos para hacer la cuenta y ya está, y te aguantas. Entonces 18, bueno, pues no sé, los que fueran. En todo caso, una comitiva bastante pobre. Bien, pues esta es la providencia que se cuida de dar a José de Arimatea una ayuda semejante, que diría el Génesis, un compañero que le ayude. Y se juntan esos dos hombres buenos para esto. Y ponderemos la reverencia, la devoción, la compasión, las lágrimas con las que descenderían a Jesús de la cruz ante la mirada de María. Y al descender a Jesús de la cruz, inevitablemente, aunque no lo quisieran, tienen que abrazarse con su cuerpo. Miren, hermanas, desclavar a Jesús, aliviar a Jesús sus dolores, significa abrazarse con Él. No podemos hacerlo de una manera aséptica, quedándonos desde fuera y con guantes de quirófano retirar los clavos. No se le alivia así a Jesús, con un cierto escrúpulo de no mancharnos con su sangre o con la suciedad que se ha acumulado sobre su cuerpo. Se le alivia abrazándose con ese cuerpo, un cuerpo cubierto de salivazo, sanguinolento y repugnante a la vista, digámoslo de una vez. Pero a Jesús se le consuela así, abrazándonos con Él. Una esposa suya se levanta de buena mañana para besar sus pies de resucitado, y una esposa suya acude presurosa al pesebre de Belén para besar sus manecitas sonrosadas, y una esposa suya toma sus manos callosas de carpintero en el taller de Nazaret y las besa, y después enjuga su sudor junto al pozo de Sicar y todas esas cosas. Pero sobre todo, con las alas del amor, sube hasta la cruz para abrazarse con Él. Pidió el cuerpo de Jesús y le envolvió en una sábana limpia, que debe ser el corazón virgen y enamorado de una carmelita. Le envolvió para que no me lo toquen, porque bastante le han ofendido ya. Y lo puso en un sepulcro excavado. Pero detengámonos aquí en el descendimiento, y miremos a Magdalena, besando otra vez sus pies, aquellos pies que ella había regado con sus lágrimas, vuelve a regarlos ahora con su llanto y vuelve a ungirlos, ya no con el perfume de nardo, que éste vendrá mañana, sino con su amor. Y Juan se detiene en el costado pensando que no hace aún 24 horas él recostaba su cabeza en ese costado y escuchaba los latidos de ese corazón en el que aprendió toda la teología del Verbo de Dios. Y ahora ese costado está muerto, se ha parado. Y Juan besa esa llaga, también llora sobre ella. Pero miremos sobre todo a María.
Estos días seguramente han estado leyendo muchas cosas entre las meditaciones. Yo leía hace un rato, porque es un hombre muy curioso, en el sentido de que tiene curiosidad por todo, se pregunta por todo y trata de dar respuesta a todo con un método un poquito parecido, pero diverso, al de la Suma Teológica, pero un método también escolástico. En fin, los misterios de la vida de Cristo, del padre Francisco Suárez. Ahí tienen satisfechas todas las preguntas que se puedan hacer. ¿Cómo se descendió el cuerpo? ¿Cómo se le ungió? ¿Quiénes estaban? ¿A qué hora era? Etcétera. Bueno, pues también hemos hablado, y también lo leía yo hace un rato ahora, los parlamentos de la Virgen ante la cruz y ante su Hijo muerto, que trae en su mística Ciudad de Dios la Madre María de Ágreda. A mí me parecía plúmbeo este libro, y verdaderamente para leerlo de cabo a rabo lo es. Pero tiene en su castellano redundante y barroco hasta el empalago del siglo XVII, pero tiene cosas muy interesantes. Y ahora me explico por qué hay tantos estudios de categoría científico-teológica, de autores muy notables sobre este libro. Y me explico también por qué la última edición, la que tenemos, bastante buena, que es un ladrillo que se te cae en un pie y te lo parte, desde luego, pero fue sufragada por Franco, le gustaba mucho también ese libro, y la comisión que se reunió para hacer la última edición, ahí lo pone en la introducción. Bueno, pues ahí tiene cosas muy interesantes la mística Ciudad de Dios, para irlo leyendo así, al hilo del año litúrgico, algún día, una meditación suelta, y también las meditaciones a las que hemos aludido muchas veces, de la amarga pasión de Ana Catalina Emmerich, pero miren, nada como nuestros incomparables y tan parecidos entre sí, porque eran tan amigos, Ávila y Granada. Esto supongo que leen siempre el Sermón de la Soledad de la Virgen del Maestro Ávila, el Sábado Santo, pero el de Granada también es espléndido. Y ahí hay que acudir se puede acudir, para barruntar un poco los sentimientos del corazón de María. ¿A quién te compararé?, repite una y otra vez Ávila ante ella. Y después dice: José compró una sábana y lo necesario para ungirle y bajarlo de la cruz. Le ayudó Nicodemo, fariseo amigo de Jesús. Al verles venir, nuevo sobresalto en la Virgen y santas mujeres, pero Juan les calmó al decirles que eran amigos de Jesús. Comienzan confusos pidiendo perdón por no haberla acompañado por miedo a perder su vida y hacienda por confesar a vuestro Hijo. Venimos a dar sepultura a vuestro y nuestro Maestro. Traemos todo lo necesario. Agradece la Virgen su servicio y caridad. Acerquémonos ahora todos para presenciar la escena. No es razón que el cristiano se halla ausente al enterrar a Jesucristo. Ponen una escalera por delante y otra por detrás, etc. Se acerca la Virgen para tomar a Jesucristo en sus brazos. Dádmelo acá. Señora, que no sabéis lo que pedís. Mirad que no descansaréis con eso, antes se doblará vuestro dolor. Todos comienzan a llorar tan reciamente de ver aquel bendito cuerpo tan atormentado y de oír las lástimas que la Sacratísima Virgen hacía. Pasa la Virgen sus manos por la cabeza y tropezaba con espinas que le habían quedado hincadas al quitarle la corona, todos los cabellos llenos de sangre. No se hartaba de mirarlo, por otra parte desfallecía de dolor. Toma sus manos y las ve hecha pedazos. Pone los ojos en el rostro de su Hijo, en su boca, y comienza la Virgen a decirle ternezas que quebraban el corazón del que las oía. San Juan le decía: anoche tuve mi cabeza reclinada sobre tu pecho, ahora, Señor, está la tuya sobre el mío.
¿A quién iré de aquí adelante con mis dudas? ¿Y quién, Señor, me aconsejará? Y así cada uno de los presentes desahogaba en su corazón. Llora la madre y lloran cuantos están presentes. Y no va fuera de razón creer que los ángeles tomaron cuerpo para venir a llorar junto a su madre y presenciar su enterramiento. Era ya tarde. San Juan le dice a la Virgen: Señora, tened por bien que enterremos a vuestro hijo, porque se acerca la Pascua. Cesen vuestras lástimas, poned fin a vuestras lágrimas. Sacan la sábana y después de haber ungido el cuerpo del Señor lo envuelven en ella. Antes tomó el sudario con sus propias manos y púsolo en la cabeza y envolviéndola muy bien en él, le daba besos de paz. ¿Cuál va el Señor de los cielos y de la tierra? Llegan al sepulcro y la Virgen diría: oh sepulcro, hoy te dan a ti al que yo di a luz. Quítanmelo a mí por dártelo a ti, me cambiaría por ti. Ponen dentro al Señor y lo cierran haciendo girar la piedra. Suplicándoselo Juan, se van alejando poco a poco, pero allí deja su corazón. Camina casi por fuerza. El cuerpo se va alejando del sepulcro, mas su corazón dentro se quedaba. ¿Cuál iría por las calles hasta llegar al cenáculo, donde Jesús celebró la noche pasada la Pascua? La verían pasar algunas buenas mujeres que sabían que sin culpa, por envidia, habían muerto a su hijo, y se dirían: oh lastimada mujer, que el Señor Dios te consuele, te esfuerce y te dé paciencia. Retornemos y terminemos a Lucas. Era el día de la Parasceve y empezaba el sábado. El día de la Parasceve era el viernes, o sea, el día de la preparación, porque en él se preparan los judíos y hacen todos los preparativos necesarios para el día de descanso, el sábado, la fase, la Pascua. Y dicen los traductores: empezaba el sábado. Pero miren qué hermosura, la traducción literal es: se encendía el sábado. ¿Cómo que se encendía? Si es o estamos ya en los umbrales del crepúsculo. Quiere decir, empezaban a titilar las estrellas de la prima noche del sábado. Tengamos presente que hay plenilunio, la luna está completamente llena, ilumina con su claridad esa noche. La noche es clara como el día, ni la tiniebla es oscura para ti. Y al haber luna llena, el resplandor de las estrellas y luceros es mucho más refulgente. Entonces se encendía el sábado. ¿Qué quiere decir? El sábado es todo el periodo que va desde que anochece el viernes hasta el amanecer del domingo. O sea, está Lucas, el de la misericordia, está Lucas como queriéndonos ensanchar el corazón. Y al presentarnos este cuadro desgarrador del sepulcro de Cristo que ha muerto maldito e impuro, está diciéndonos: ánimo, que empiezan a alborear en el horizonte como chispazos, como asomadas de gloria, los primeros resplandores de la resurrección. Ánimo, esperad, porque se enciende el sábado, que es tanto como decir: alumbra el domingo, cuya luminaria es Cristo resucitado. Por tanto, esperad, y esperad con María. Y termina este versículo 55, que es eco de aquel con el que terminábamos ayer, el 49.
Todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado de Galilea se habían colocado a distancia en el Calvario porque no podían más cerca. Versículo 49 y al 55 dice, las mujeres que le habían acompañado desde Galilea siguieron de cerca y observaron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Y naturalmente, testigo de excepción, la señora de la comitiva, la primera doliente, viuda y madre de un hijo muerto, María Santísima. Y ella está de cerca, está la primera entre todas. Y yo estoy con ella y espero con ella, preparando los aromas y la mirra. Y el sábado descansaron según la ley. Quiere el maestro Ávila que ahora María no descanse en este sábado, no se entregue a devorar su amargura. La soledad de María es una soledad, podríamos llamarla centrífuga, es una soledad que la hace salir de sí para buscar a los demás, que no la reconcentra en su dolor. Cuando la soledad es así, la soledad no se esteriliza. Y la soledad de María es una soledad que la echa a los caminos. Así nos lo explica San Juan de Ávila. Es tremendo este cuadro y me conmueve siempre hondamente, porque grande como el mar es tu quebrantamiento. Es que ha habido un dolor como su dolor. O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si es dolor, sicut dolor meus. No ha habido los que pasáis por el camino, decidlo. ¿Hay un dolor como su dolor? ¿Y por qué dice el libro santo los que pasáis por el camino? Porque ella no está recluida en su cubículo. Ella se ha echado a los caminos. ¿Para qué? Para consolar la soledad de aquellos que se han quedado solos porque no han querido a Jesús. Y en vez de reprochárselos, los consuela. Y nos la pinta así San Juan de Ávila. Juan, hijo mío, el único que le ha quedado, ¿dónde están mis hijos? Porque María ya ha recibido de una manera solemne en el Calvario la encomienda de su maternidad espiritual sobre todo el género humano. Ahí tienes a tu hijo. Y dice el gran Orígenes, explicando esta palabra de Juan, parece ofensiva a los oídos de la Virgen por parte de Jesús. ¿Cómo le dice a tu hijo si ella no tiene más hijo que Jesucristo? Debería haberle dicho, ahí tienes a otro hijo tuyo. Y se responde el mismo Padre, no, es que María en mí no ve a otro hijo, sino que María en mí ve al mismo Jesús. Porque yo solo seré su hijo si reproduzco las facciones de su único hijo. Y si soy hijo en el hijo, si yo soy Jesús, entonces seré hijo de María. No otro hijo, sino su hijo, el mismo Jesús. Y por eso ella dice ahora, Juan, hijo mío, ¿dónde están mis hijos? Vuestros hermanos, ¿dónde están? Los pedazos de mis entrañas, ¿dónde están? Pedazos de las entrañas, también entrañas de misericordia de María, Reina y Madre de Misericordia, la de los ojos misericordiosos con los que va buscándonos por los caminos de nuestros descaminos. Dejad a los vivos, Señora, que harto tenemos ahora en que entender con el muerto. No, traédmelos, que no descansaré hasta que vea a los discípulos de mi Hijo. ¿Quién ha de osar venir? Todos huimos. Pedro le negó, no podrá venir de vergüenza. No digáis eso, traédmelos, que yo les prometo perdón de mi Hijo.
Y va San Juan buscando a unos y a otros. Y suena la voz de Pedro hiriéndose el pecho en una cueva, diciéndose a sí mismo traidor, fementido, etc. Y le dice Juan, no temas, ven acá, hermano, nuestra madre te llama. Pedro, tan poca confianza tienes de nuestro maestro, hazte amigo de la Virgen y ella te alcanzará perdón. Hazte amigo de la Virgen, decían los niños de Fátima cuando les preguntaban. Aquella señora nos ayuda siempre, es nuestra amiga. Más bien decían, ¿está o nosa amiga? Es tan amiga nuestra. Pues eso, hagámonos amigos de la Virgen, ya lo somos. Es más, somos sus hijos. Pero ella quiere que seamos más amigos suyos. Y nos enseñará a envolver a Jesús en el sepulcro de nuestro corazón, que debe estar excavado en la roca. O sea, que la roca debe ablandarse. La roca debe ser tocada por el bastón de la gracia del Espíritu Santo y hacer que brote agua. Y el corazón de piedra debe ser cambiado por un corazón de carne, aún más. Como decía el santo cura de Ars, los santos tienen el corazón líquido, un corazón tan suave como los ungüentos, para perfumar, embalsamar, acariciar el cuerpo de Jesús, para recibirle con el mismo amor, en fin, esto es un disparate, con un amor, aunque sea muy lejanamente parecido al amor del corazón de María, que está siempre cerca, está siempre en primer plano allí donde está Jesús. Somos los racimos de su corazón, los pedazos de sus entrañas. Ella siempre nos conduce y nos reconduce a Jesús. Y todos, queridas madres y hermanas, necesitamos ser reconducidos. Y los ejercicios espirituales son para eso, para dejarnos reconducir. Abandonemos nuestras soberbias bravatas, no nos cerremos a nuestra propia carne. Dejemos a Dios ser Dios en nosotros. Él quiere ser santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Y experimentemos así el gozo de una renovación personal y comunitaria. Y conjuremos con el exorcismo de una vida santa la soledad que me excluya de la comunidad. Que la soledad me eche al camino a buscar a mis hermanas. Somos todos hijos de la misma madre, que quiere atraernos a su corazón para que en él nos encontremos con ese cuerpo de Jesús que debemos pedir cada día para consolarlo y para besar sus llagas.